Venezuela nuevamente es noticia hoy por diferentes razones, así que para hablar de lo que sucede esta mañana nos acompaña desde Nueva York el abogado Javier Elhague, él es director jurídico de Human Rights Foundation. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias María Alejandra por la invitación. Bueno, abogado, mucho que hablar esta mañana. La solicitud ante la ONU para embargar armamento al gobierno de Venezuela, más de 80 días de protestas, otro joven asesinado, ya son 74 muertos, más de 80 días, como comentaba, ¿no? En más de 80 días de protesta. También este antejuicio de mérito a la fiscal general. Pero si le parece, comencemos con la OEA. No se logra consenso sobre la crisis en Venezuela. ¿Por qué es tan difícil? Es difícil alcanzar los 2/3 porque hay muchas islas en el Caribe que en realidad culturalmente tal vez no se sienten tan identificadas con Latinoamérica, donde se habla principalmente español, y en el Caribe se habla principalmente francés, inglés y otros lenguajes. Son islas pequeñas que fueron clientes del chavismo durante muchos años y que tienen deuda al gobierno actual de Venezuela, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado están los países autoritarios, competitivos, que no son dictaduras completas, pero que sí son ya no democracias como las establece la Carta Democrática, que son Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Ecuador, de hecho, interesantemente, se abstuvo, no votó en contra de la resolución. Entonces, los 2/3 son difíciles de lograr, los 22 votos son difíciles de lograr, pero una mayoría absoluta de los votos, es decir, 18 votos, ya ha sido lograda y con los principales países de América Latina. Entonces, eso es un avance en realidad muy positivo. Los 2/3 en realidad no son necesarios para aprobar una resolución sobre Venezuela. Para suspender a Venezuela sí, pero para aprobar una resolución no. Sin embargo, se ha querido lograr 2/3 y eso es lo que no se ha logrado en esta oportunidad. El canciller de Costa Rica aseguró que la OEA le ha quedado muy mal a los venezolanos. El vicesecretario de Estado de Estados Unidos dijo que el organismo debe probar su relevancia y su compromiso con la Carta Democrática. Mientras, como comentaba anteriormente, ya son más de 80 días de protestas, 74 muertos. ¿Cómo ve Human Rights Watch el respeto a los derechos humanos en Venezuela y en este caso su fundación? ¿Cómo ve lo que está pasando en Venezuela? Sí, sin duda Venezuela ya no es una democracia. Venezuela ha pasado el borde entre ser un autoritarismo competitivo y un autoritarismo completo, una dictadura. Esto porque ya no se basa el gobierno en el voto popular, el voto democrático en elecciones libres y justas ha sido negado al pueblo venezolano el año pasado cuando cumplieron todos los requisitos para ir a un referéndum revocatorio. No hay garantías de que habrán elecciones presidenciales el año que viene, debido a que se tiene un gobierno que controla completamente al Poder Judicial y que persigue, encarcela cualquier viso de disenso, inclusive de gente que eran miembros fundamentales de su partido, como la fiscal general que llevó adelante juicios ilegales contra líderes opositores como Leopoldo López y cientos otros. Incluso cuando personas así dejan de estar con el partido, el gobierno le cae con juicios ilegales como el antejuicio que le están comenzando a la fiscal general de Venezuela, ¿no? Entonces, para nosotros, Venezuela hace tiempo que no es una democracia y que debería haber sido ya suspendida de la OEA. Sin embargo, en la realidad de la OEA, donde 34 países de América hace apenas 5 años estaban sentados junto a Cuba, sin tocar siquiera el autoritarismo venezolano que ya existía muy claramente hace 5 años, la OEA ha progresado de manera radical en los últimos 2 años gracias a la gestión del secretario general Almagro. Entonces vemos más cosas positivas de lo que está haciendo la OEA que lo que vemos negativas por el contexto. Y por cierto que también hay que decir que solicitaron ante la ONU el embargo de armamento y explosivos al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué opina de esta solicitud y cree que sea viable? Lastimosamente, si en la OEA es difícil con estados mayoritariamente democráticos lograr 2/3, lograr 22 votos, en la ONU eso es imposible, especialmente cuando se trata de resoluciones que implican la seguridad internacional. El Consejo de Seguridad tiene que necesariamente intervenir y en el Consejo de Seguridad con poder de veto, lo que se llama miembros permanentes, están 2 dictaduras que apoyan a la mayoría de las dictaduras del mundo, Rusia y China. Entonces es inviable que allí, donde tiene muchísimo más influencia Cuba todavía, donde tiene incluso Venezuela más influencia, es difícil que allí se apruebe una resolución de ese estilo. Sin embargo, de nuevo, me parece que la nota es en general positiva por lo de Venezuela.
Por lo de la OEA. Y de hecho lo que se buscaba también con esto, con lo de la OEA, sí, y con esto con respecto a la ONU, lo que se decía era justamente que se busca que por lo menos China y Rusia, los dos países que acaba de mencionar, no sigan vendiendo armamento, sobre todo para ser utilizado para reprimir a los que protestan. Muchísimas gracias, Javier Elhague, él es director jurídico de Human Rights Watch Foundation. Gracias por su tiempo. Gracias, María Alejandra, por la invitación.